Buenas tardes. Se abre la sesión. Tiene la palabra el secretario de esta academia. Buenas tardes. A continuación voy a leer el texto del diploma que se le entregará a doña Belén durante el acto. Juan López García Verdoy, secretario de esta Real Academia de Nobles Artes de Antequera, certifico que en su Junta General celebrada el día 28 de junio de 2013 y en atención a los méritos y calidades que le distinguen, acordó nombrar como académica numeraria de la sección de letras a la ilustrísima señora doña María Belén Molina Huete, en testimonio de todo lo cual doy fe y se expide el correspondiente título. Ruego a doña Belén Molina Huete se acerque al estrado. ¿Me ponen de pie, por favor? Se ratifica, su señoría ilustrísima, en la aceptación de la propuesta de ingresar en esta Real Academia de Nobles Artes de Antequera, del nombramiento de académica numeraria y de formar parte de la Junta General de esta corporación. Sí, me ratifico. ¿Jura o promete su señoría ilustrísima guardar su estatuto y reglamento y trabajar por ella, defendiéndola y aportando su cooperación? Juro. En nombre de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, confirmamos pública y solemnemente vuestro nombramiento de académica numeraria y miembro de la Junta General de la misma. Podéis utilizar sus atributos y ocupar su tribuna pública. Procurad enaltecer esta corporación que hoy os acoge en su seno y contribuir con vuestra meritorio labor al esplendor y honra de las ciencias, las artes y las letras, cuyo estudio y fomento nos ha sido confiado. Tiene la palabra doña Belén Molina Huete, que dictará su discurso de ingreso en esta Real Corporación. ¿Haciéndola? Sí, ande. Da igual. Con Julio Neira en el recuerdo. Ilustrísimos académicos, señoras y señores, dice el refrán que más vale tarde que nunca, así que vayan por delante mis públicas disculpas, pues este discurso se ha retrasado en el tiempo más de lo debido. Con todo, nunca es tarde si la dicha es buena, y sin duda para mí lo es sobremanera y confío en que para todos ustedes también. Debo confesarles que reservaba para esta solemne ocasión reivindicar la figura de don Juan Quirós de los Ríos. Mis investigaciones en torno al grupo antequerano granadino del Siglo de Oro, bajo el magisterio de mi maestro, el profesor José Lara Garrido, me han conducido siempre inexorablemente a este erudito antequerano para el que he seguido reclamando en todos los foros en que me ha sido posible su carácter de auténtico valedor
de los materiales y compilaciones que promovieron la recuperación de los ilustres ingenios del Guadalhorce a fines del XIX, aunque finalmente la historiografía literaria conceda a Marcelino Menéndez Pelayo su inicial sopeso en conjunto y a Francisco Rodríguez Marín la acuñación de Grupo Antequerano. Admito inabarcable por el momento este propósito, pero de algún modo no renuncio hoy a este sostenido homenaje, pues a Juan Quirós de los Ríos, como tendrán ocasión de comprobar inmediatamente, se deben gran parte de la razón de ser y de la modesta novedad de las palabras que siguen. El desencadenante de que este discurso tomase otro rumbo fue la invitación de don José Escalante a preparar una breve crónica sobre uno de los célebres antequeranos retratados en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de esta ciudad. Don Juan María Capitán y González, insigne poeta español y latino, nació en Antequera en 1789, murió en Jerez en 1854, perteneció a la Real Academia de Sevillana de Buenas Letras. Así reza la inscripción al pie del óleo. Impulsó mi ánimo la fortuna de localizar a través de la red la noticia publicada en el 79, revista semanal de Ciencias, Letras y Artes de Antequera, de que dicho retrato había sido elaborado por el pintor jerezano Domingo García y Díaz. Ninguna sorpresa, porque su firma se plasma en el lienzo. Pero que se había llevado a cabo sobre un daguerrotipo realizado sobre su capilla ardiente. El dominical, que elogiaba la obra de arte y su gran cercanía al rostro verdadero de Capitán, según podían testimoniar quienes lo conocieron, da cuenta de cómo la copia fotográfica había provocado pocos años atrás unos versos de un poeta de esta ciudad. A lo que contestó el amigo, a cuya solicitud se debía la copia fotográfica y parte del retrato al óleo, contestó, como digo, con la décima que sigue. Grande es mi placer, por cierto, al ver de don Juan María igual la fisonomía, lo mismo en vida que muerto. De modo que si yo acierto a dar con quien esos ojos abrir sepa sin enojos, no será pequeña suerte haber robado a la muerte tan carísimos despojos. Concluye el artículo sin firmar, reproduciendo la inscripción que se lee al pie del retrato y desvelando ir destinada al salón de sesiones del ayuntamiento. Tanto anonimato intrigante activó de inmediato al detectivo que todo investigador lleva dentro y en unos pocos días pudo quedar disipado el misterio, pero solo en parte. Pues aunque no he sido capaz de verificar la identidad del primer autor, sí pude reconocer en Quirós de los Ríos al amigo Juan, favorecedor del cuadro. Entre sus papeles depositados en el archivo Francisco Rodríguez Marín del Consejo Superior de Investigaciones Científicas se halla una carta en verso, firmada en Valdepeñas en mayo de 1875, dirigida a don Trinidad de Rojas y Rojas, que contiene su estrofa citada, y en la que anota al pie la referencia a ser capitán el insigne poeta antequerano, cuyo retrato le mandé a don Trinidad, sacado de otro que se hizo al daguerrotipo ya muerto capitán en Jerez en 1854. Y allí consta, en los papeles del CSIC, consta igualmente el borrador manuscrito por él del artículo remitido al 79, aunque sin los poemas. Sin embargo, y de esto me di cuenta después, hubiera bastado repasar la correspondencia con Marcelino Menéndez Pelayo para leer cómo desde Marchena a 25 de marzo de 1888 Quirós de los Ríos revelaba al maestro santanderino todos los detalles del asunto, además de anunciarle el plan de honrar la memoria de capitán reescribiendo su biografía. La que se publicó en Jerez al frente de las poesías, se está refiriendo a una edición póstuma de 1856, es harto deficiente y yo en ocasión oportuna pienso llenar tal vacío, rindiendo con ello debido tributo y homenaje al gran poeta antequerano. Lamentablemente, aunque una de sus papeletas presume la fotografía adjunta de capitán yacente,
en su poder, como sabemos, desde 1875 al menos, a día de hoy no se encuentra entre los documentos y solo se halla una del cuadro que vemos en el ayuntamiento. Sí se conservan, no obstante, dos dibujos sacados de ella, según el propio Quirós indica, uno sin firma y otro con la asignatura del dibujante E. Saló. Hoy ven aquí por vez primera la luz. Llegado a este punto, cumple hacerles una nueva confesión, y es que mi relación con Juan María Capitán venía ya de atrás. Durante la preparación de mi tesis doctoral sobre las flores de poetas ilustres de Pedro Espinosa, defendida en 2001, recuerdo los varios días que el profesor Lara y yo dedicamos a sondear los ingentes materiales de Quirós de los Ríos en el archivo Rodríguez Marín del CSIC, y casi como si fuera ayer, el momento concreto de asombro ante las 22 carpetas dedicadas a Juan María Capitán. No solo con apuntes sobre su biografía y recepción y el traslado de algunas de sus composiciones, sino con abundantes autógrafos de nuestro autor, en gran parte inéditos, incluyendo cartas, poemas latinos y castellanos suyos y copias de otros autores por su propia mano, con acopio de folletos y, lo más importante, con un plan casi definitivo, aunque en diferentes estadios, de lo que se presentaba como reedición de las poesías de Juan María Capitán. En aquel momento, sin embargo, lo que nos ocupaba era determinar la naturaleza de sus vínculos con los poetas antequeranos. Por Francisco Rodríguez Marín, en su Pedro Espinosa, sabíamos de cierto cuerpo epistolar sostenido entre Capitán y el abogado y poeta antequerano José Moreno Burgos, alrededor de 1850, en que declaraba su devoción por Cristobalina Fernández de Alarcón, a quien Capitán había dedicado una octava. Sabíamos también de su admiración por la fábula del Genil de Espinosa, superior a todo lo del divino Herrera, y no produjo un trozo igual la misma Grecia, cito. Su deseo de refundir y extender de su propia pluma el poema de la conquista de Antequera de Rodrigo de Carvajal y Robles, pero especialmente su propósito de rescatar a los poetas antiguos del Guadalhorce. Pudimos sumar entonces a estos vestigios la existencia de una carpeta autógrafa de Capitán con copias de poemas de doña Cristobalina y Pedro Espinosa, pero también de Luciana e Hipólita de Narváez y de Luis Martín de la Plaza, tomados de las flores de Espinosa, con una nota al pie que señalaba asimismo a Agustín de la Plaza, Juan Bautista de Mesa, Juan de Aguilar y a las raras rimas de Jerónimo de Porras, impresas en Antequera en 1639, cuyo acaso único ejemplar le había prestado Bartolomé José Gallardo para copiarlo. Así lo afirmaba el mismo Capitán en 2 de marzo de 1844 a don José Campos Trigueros, abogado de Antequera y padre del poeta Campos Simón, siguiendo el apunte de Quirós. En esta misma carta, Capitán manifiesta su intención de editar el libro de Carvajal y Robles y expresa la voluntad de consagrar sus últimos años en honor de mi patria, cito, despidiendo la misiva con un soneto muestra de los bellísimos rasgos antequeranos, cito, no siendo otro ese poema que el que Espinosa inicia, honra del mar de España, ilustre río, dedicado al Guadalhorce. Seleccioné algunos de estos datos en mi monografía titulada La trama del ramillete, construcción y sentido de las flores de poetas ilustres de Pedro Espinosa, para establecer que con toda probabilidad fue la preparación de la biografía y las poesías de Capitán, cuyo inicio podríamos situar en torno a 1874, lo que confirmó en Quirós sus afectos por los vates de Singilia y desencadenó el interés por su estudio, de modo que Quirós tomó el relevo a Capitán en la empresa que no pudo culminar en su madurez, y a este, por la misma razón, Francisco Rodríguez Marín, en lo que fue empeño final del Marqués de Jerez de los Caballeros de acometer la edición en 1896 de 2 de los cancioneros señeros que dan carta de naturaleza a este grupo, Las Flores de 1605 y de 1611, además de la biografía de Pedro Espinosa de 1907, en torno a la cual se incardinó la del resto de poetas.
Capitán es, así, de manera directa primero y de manera indirecta después, el primer eslabón en la cadena de recuperación crítica de los ingenios del Guadalhorce. Me parecía este motivo suficiente para restaurar su memoria con algo más que unas escuetas y acaso repetidas líneas biográficas a pie de cuadro, con lo que cumplía a mi entender actualizar la historia de Capitán, teniendo en cuenta estos materiales de Quirós de los Ríos depositados en el CSIC, algunos otros en la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander, aprovechados solo parcialmente, teniendo en cuenta también algunos documentos no reseñados hasta ahora presentes en el Archivo Histórico Municipal de Antequera o en el Archivo Narciso Díaz de Escobar de Málaga, así como las publicaciones antiguas a las que la red permite acceder hoy en nuestros días. Un primer acercamiento investigador deja traslucir cómo apenas se ha avanzado en el conocimiento de Juan María Capitán desde que en 1988 Fermín Requena reuniera y diera a luz en forma de libro rigurosas averiguaciones, publicadas primero por entregas en El Sol de Antequera, que avanzaban muchísimo con relación a las dos biografías anteriores. Fue la primera de ellas, la aparecida en 1850, para inaugurar la sección literaria del primer volumen de la madrileña Revista de España y sus provincias de ultramar, destinada a ofrecer modelos nacionales, literalmente de nuestra raza y nuestra nacionalidad, pero de poetas recónditos, aunque auténticos. Fue su autor Miguel Rodríguez Ferrer, un importante geógrafo que ha trascendido después como defensor de la autenticidad de Altamira. Y a la sazón, hijo del insigne catedrático de Latinidad de Lebrija, Francisco Rodríguez García, con quien Capitán mantuvo una entrañable amistad y erudita correspondencia. Con toda probabilidad, este personaje fue el enlace con la denominada Escuela Poética Sevillana de Alberto Lista, Félix José Reynoso, José María Blanco, entre otros, en cuyos principios de respeto al buen gusto, sin renuncia al genio inspirador, nuestro poeta se reconoció. Publicada en vida de Capitán, en los albores de su madurez, este trabajo de 1850, que incluía también algunas de sus composiciones inéditas como muestra de su talento y de su imaginación, hubo de suponer un respaldo importante en su incipiente declive y, ante todo, ha de entenderse como una suerte de justicia poética y de reivindicación desde el ámbito de la amistad. Más tarde sería Juan Piñero y Ramos, poeta gaditano y cofundador del periódico El Guadalete, discípulo de los más aventajados de Capitán y su sucesor interino en la Cátedra de Literatura y Latinidad del Instituto de Jerez de la Frontera, donde ejerció su magisterio, quien tomó el encargo de encabezar la edición póstuma de sus poesías en 1856 con una nueva biografía de Capitán. Tuvo en consideración el texto de Rodríguez Ferrer, pero incorporó nuevos datos, asistido por el testimonio fidedigno de los otros dos responsables de la edición, íntimos amigos y de continuo trato con él: Antonio Monge, presbítero antequerano en Jerez a la muerte de Capitán en sus últimos días, y Juan Esteban Navarro, de quien hasta ahora nada se había referido, pero que hemos localizado como compañero del Instituto de Jerez y joven poeta también, a lo que cabe deducir de unas palabras de José Moreno Burgos. Fue esta biografía, junto con la reunión de sus poesías, un acto de homenaje al maestro del respeto y la admiración, y un cumplimiento de sus últimos deseos de favorecer en lo posible a su familia heredera, por lo que la impresión que se preparó en su beneficio. Hay que esperar a fines del siglo XX para que Fermín Requena retome la senda de la memoria contemporánea de Capitán, manejando documentos históricos, especialmente actas parroquiales y capitulares, y aprovechando de manera sistemática el corpus completo de cartas al poeta José Moreno Burgos, ya referido, y copiados por Quirós de los Ríos en sus apuntamientos para un catálogo de escritores antequeranos, que es un manuscrito datado en el año 88. Precisó Requena datos previos incorrectos, y desde su perspectiva de historiador, no de filólogo ni de estudioso literario, ahondó en el perfil liberal de Capitán,
desdibujado en las anteriores biografías y aportó un breve panorama de su estimativa crítica hasta la fecha. Este opúsculo, por título Un humanista y poeta andaluz del siglo XIX, aportaciones a la biografía de Juan María Capitán, quedó extraordinariamente sintetizado después por nuestro ilustrísimo académico don Juan Campos Rodríguez en sus apuntes históricos de la Antequera contemporánea de 2017, antes en El Sol de Antequera de 2004, donde sumó además el juicio de nuestro también ilustrísimo refundador don Antonio Parejo en su Historia de Antequera, de ser Capitán precursor del movimiento romántico antequerano. Con todo, celoso siempre de su intimidad y de no abrirse a comentarios, en ello coinciden todos los que le conocieron, pocos son los datos que realmente han trascendido de la vida de Capitán. Las primeras biografías aludidas refieren su humilde nacimiento en Antequera, a finales de 1789, y es su discípulo Piñero quien nos habla de su pronta orfandad en la epidemia de 1800. Debió sus primeros estudios a un tío suyo médico, aficionado a la vez a la amena literatura, cuyo fallecimiento le condujo al claustro y a tomar el hábito de los franciscanos terceros. Gracias a los documentos parroquiales aportados por Requena, quedó fijado el día de su nacimiento en 21 de diciembre, es el mismo día que yo cumplo años, en la parroquia de San Pedro, por nombre Juan María de los Dolores Tomás. Y gracias a las partidas de defunción se aclaró la circunstancia de ser la epidemia de fiebre amarilla de 1804 y no la de 1800 la que se había llevado la vida de sus padres. Juan Quirós de los Ríos, que contó también con estas informaciones, como acreditan las papeletas correspondientes, se preocupó de ir reconstruyendo un árbol genealógico que llegó a elevar a 3 generaciones con origen en Mollina. A los 15 años entró Capitán en el convento de los Remedios, los franciscanos terceros a los que hemos hecho referencia, donde sin duda adquirió su amplia formación teológica y literaria. Se señala de manera recurrente la estimación de Fray Sebastián Sánchez Sobrino, reputado humanista de la Orden, que hacia 1774 había escrito un famoso viaje topográfico desde Granada a Lisboa con un apartado especialmente dedicado a Antequera, que sitúa realmente como cuna de sus letras. Nada dice Requena haber podido recopilar de esta época, recordando que intramuros hubo de vivir la invasión francesa de Antequera entre 1810 y 1812. La general secularización acontecida en España en la primavera de 1821 hizo que Capitán abandonara el convento con 32 años y que se dedicase a la instrucción pública de humanidades en su ciudad natal. Es Piñero quien habla de la reclusión que sufrió nuestro autor en noviembre de 1823 por razón de la restauración del régimen absolutista en el convento de Capuchinos, donde admiró la virtud de Fray Cayetano José María de Sevilla, el elogiado Albáneo de alguna de sus composiciones publicadas en 1856. Por su mediación se facilitó la pronta liberación de Capitán en noviembre de 1824. También es novedad el dato de que entre 1829 y 1833, por 4 años, sitúe Piñero el desempeño de cargo en la Cátedra de Humanidades de Antequera, de la que Capitán ha de dimitir, y cito, por conservarse aún contra él algunas prevenciones hijas de una mala inteligencia. Sin dar más detalles, cuida especialmente Piñero de desproveer a su mentor de cualquier sesgo político, no de rectitud de ideas, disipando los indicios de partidario de la revolución liberal, causa de no pocos desengaños y acechos que nuestro poeta compensaba con amistosas relaciones locales, como la de Manuel Palacio, Antonio Monge, José Moreno Burgos, o el padre Andrés de los padres escolapios de Archidona, que había estado presente en su oposición. El relato que consigue construir Requena de este periodo constituye sin lugar a dudas su mejor aportación a la biografía de Capitán.
Documenta en las actas capitulares del Cabildo Municipal sus labores como clérigo para el Ayuntamiento Constitucional entre 1821 y 1823. Su colaboración realizando los inventarios de bibliotecas y pinturas de los conventos suprimidos, y también su labor como supervisor de escuelas y maestro de gramática. Con el regreso del absolutismo, opta, como sabemos, por no volver al claustro y sufre persecución. Y como prueba de ello, el episodio de su oposición a la cátedra de gramática, que logra ilustrar Requena a la perfección siguiendo los libros de actas capitulares del Cabildo de la Iglesia Colegial de Antequera. Se revela entonces que ganó dicha oposición en 18 de diciembre de 1830 y que renunció a la misma apenas pasado un mes después, en 24 de enero de 1831, ofreciendo todos los pormenores de los ejercicios y las reclamaciones y denuncias por haber colaborado con el constitucionalismo, haber sido recluido por ello y no constar estar purificado. Así como el argumento de proteger con ello, el hecho de privarle de la cátedra, de ideas anárquicas e impías. En definitiva, todo un arsenal de acusaciones que guardaban detrás sencillamente el haber ganado la cátedra al hijo del denunciante y a las que Capitán puso fin exponiendo su renuncia y aduciendo problemas de salud. Según Requena, todo este tiempo residiría nuestro poeta con su parienta Francisca Capitán, casada con José Castillo, según consta en los padrones de vecindad y en los generales de San Pedro hasta 1830, en la calle Rezuelo, y de San Sebastián, la calle Canteros, hasta 1833. Son documentos que toma del Archivo Histórico de Antequera. Dado que en ninguna publicación se ha identificado hasta ahora la relación de parentesco de Francisca Capitán, ni siquiera en la edición de poesías de 1856 que se le dedica, quisiera contribuir con el dato ofrecido por José Moreno Burgos a Antonio Monge en su carta de pésame de 12 de marzo de 1854, conservada por Juan Quirós de los Ríos y no atendida hasta el momento. En ella se dice que se trata de una prima, paralítica en cama cuando falleció Capitán, por lo que quedaría justificado su afán de establecerla como heredera y beneficiaria de sus posesiones y la diligencia con que sus deudos se aprestaron a servirle en este punto, especialmente dedicándole las poesías. En el afán de seguir la estela de sus descendientes, consultadas las actas parroquiales depositadas en el Archivo Histórico de Antequera, yo he localizado un matrimonio entre un José Castillo y una Francisca Capitán del año 15, un hijo nacido de ambos en el 32, un acta de defunción de San Sebastián de un José Castillo que queda viudo de una Francisca Capitán en 1885, pero no puedo ahora, hasta por el momento, no puedo certificar su identidad entre ellos, ni tampoco si fueron realmente los convivientes de nuestro autor. Por otra parte, y dado que el propio Capitán confesó a su amigo Moreno Burgos haber hecho trizas todas las poesías de este tiempo, en carta de 1853, me parece de interés traer aquí un documento que he podido localizar en el Archivo Díaz de Jogar de Málaga. Se trata de una composición en latín dirigida al obispo Manuel Martínez, que lo fue entre 1825 y 1827. Más allá de su interés como inédito, del que ni siquiera Quirós tuvo noticia, nos muestra la inquietud de Capitán por congraciarse con las altas instancias eclesiásticas malagueñas e incorpora una esfera geográfica fuera de Antequera, no inspeccionada, pero que acaso podamos rastrear en romances como el que dedica a Málaga, donde la considera su segunda patria. Un nuevo espacio en el que escapar de la asfixiante Antequera que insiste Requena le castiga por ser liberal destacado y le impide ejercer su profesión, lo cual hubo de favorecer su marcha a Vélez Málaga en 1835 como beneficiado. El testimonio de Moreno Burgos en una misiva de hacia 1853 al duque de Valencia, Ramón María Narváez, apelando a su favor, lo evidencia. Su
Subsistía el famoso poeta en 1823 de una clase de latinidad que abandonó por fuerza, acusado y perseguido como liberal. Hizo oposiciones más tarde a la cátedra de latín de este colegio eclesiástico y el primer latino de España fue postergado escandalosamente y la plaza se dio a uno de sus pobres discípulos. Quisieron los amigos auxiliarle y don Juan Capitán no recibía ni donativos ni favores. Así arrastró por espacio de 14 años una vida indigente, hasta que su celebridad le llamó a Jerez, donde lo pasa cómodamente, pero tiene 60 años y a esta edad no es ya posible trabajar mucho en este tiempo. Esta primera parte de la vida de Capitán concluiría con el periodo transcurrido entre 1835, año en que marcha a Vélez Málaga, y finales de 1838, en que regresa a Antequera. No existe documentación alguna sobre esta temporada veleña, según informa Requena. Un tiempo por ahora en blanco que, sin embargo, prepara un gran giro en su destino. Ninguno de los biógrafos lo señala con precisión, pero presuponen que durante este periodo ocurrido entre su exclaustración y su tiempo en Vélez, hubo de comenzar la relación con el catedrático de Lebrija, don Francisco Rodríguez García, al parecer a través de su asistente, un tal Galán. La primera fecha de la que hay certero registro de correspondencia referida es 1842, pero sin duda existió con anterioridad. En ella hace hincapié el hijo de Rodríguez Ferrer en su artículo de 1850, destacando la profunda erudición y la altura intelectual de sus intercambios. Relata asimismo que fue por intercesión de don Francisco que Juan María Capitán pudiera ocupar una plaza vacante en la Cátedra de Literatura del recién creado Colegio de San Juan Bautista de Jerez de la Frontera, después Instituto y Instituto Provincial de Enseñanza. De modo que a finales de 1838 se produjo su traslado allí y comienza entonces una segunda fase en la vida de Capitán que dará paso a su despertar poético en la esfera pública y al magisterio y la asistencia continuada sobre un gran número de creadores. Hay mención especial a su predilección por el poeta valenciano, presbítero como él, José Bonet Arolas, a quien Rodríguez Ferrer dedica cierto espacio. Piñero, por su parte, menciona también a José Fernández Guerra, padre de Aureliano Fernández Guerra, a cuya edición de Quevedo Capitán dedicó un poema latino, a propósito la misma que Quirós tradujo y en 1874 y que es el primer texto conocido que relaciona a Quirós con Capitán. Fueron los Fernández Guerra colegas de trasiegos bibliográficos. Intermediaba también en ellos el joven por entonces poeta sevillano Manuel Cañete. Poco, o por mejor decir casi nada, apenas en nota al pie, se ha referido acerca de la nutrida correspondencia que inician hacia 1841, conservada en la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander y que publicó José María de Cosío en su boletín en 1922. Hay en ella muestras del poco apego de Capitán a su propia poesía. Yo nunca escribo para imprimir y así sale todo y así todo se pierde, le dice. Pero sí hay abundantes noticias sobre su fascinación ante los raros, por desconocidos, poetas antiguos. De Cristobalina le envía unas quintillas y muy especialmente de su opinión sobre los más modernos. Esta faceta crítica de Capitán encuentra su mayor exponente en otra misiva dirigida en esta ocasión al sevillano José de la Herrán desde Jerez el 9 de abril de 1841, en que comenta una reciente reseña de Juan José Bueno a los romances históricos de Ángel Saavedra, el duque de Rivas, que acababa de aparecer. Además de fijar de nuevo canon en torno al clasicismo, con Meléndez y Moratín entre sus predilecciones, ponía sobre la mesa el debate en torno a la posibilidad o no de un poema épico nacional contemporáneo en fórmula octosilábica.
al tiempo que censuraba la impúdica exhibición de ciertas miserias españolas, como los saqueos de Pavía o la vida de la soldadesca de estos romances, como la negra perspectiva con que se abordaba la figuración de algunos de nuestros personajes más ilustres, concretamente la imagen que da Felipe II, el propio duque de Rivas. También criticaba la falta de rigor en las fuentes documentales manejadas en su tratamiento, que flaco favor hacía a nuestra historia. Decía Capitán: nosotros somos, lo digo con dolor, los primeros enemigos de nuestras glorias, así como de nuestros intereses lo hemos sido en la pérdida de las Américas. Confiaba Capitán que, al igual que estaba sucediendo en Francia, la regeneración española viniera de los buenos poetas contemporáneos, y menciona a Bueno, a Agustín Príncipe, a Díaz, Zorrilla, Bermúdez de Castro. No extraña que sea la carta de mayor fortuna de Capitán, pues fue publicada en el Ateneo de Sevilla en 1875 y fue recogida un año después por Ángel Laso de la Vega en su Historia y Juicio Crítico de la Escuela Poética Sevillana en los siglos XVIII y XIX, donde casi quedaba adoptado Capitán. Paralelamente a estos juicios privados, comienzan a publicarse de manera dispersa y ocasional en revistas culturales y folletos algunas de las composiciones poéticas originales de Capitán, muchas de ellas escritas con cierta antelación para el ámbito íntimo y de la amistad. Prácticamente el 90% de lo que hoy conocemos son poesías dedicadas o con una ocasión, una circunstancia concreta. De entre las publicaciones periódicas, las primeras en las que encontramos colaboración son la Alhambra de Granada y la Revista de Madrid, en torno a 1842, y después siguieron el Español de Madrid en el 45, la Revista de Europa en el 46, la Platea de Sevilla entre el 49 y el 50, la Tertulia de Cádiz entre el 49 y el 51, y destacadamente el Guadalete jerezano, en el que colaboró desde su fundación en 1852 hasta 1853, en vísperas ya de su fin. Algunas de estas participaciones se conocían ya anteriormente, pero otras han sido descubiertas a lo largo de esta investigación gracias a la disponibilidad digital cada vez mayor de fondos hemerográficos de carácter local. Igualmente podrían sumarse otras, como el avisador antequerano, señalado por Requena, que no he podido constatar aún, así como una gran cantidad de pliegos sueltos por revisar, que recopiló Juan Quirós de los Ríos y que cuentan con un considerable número de poemas, como les digo, casi todos de carácter circunstancial, eso sí, que no llegaron siquiera a incluirse en la edición de las poesías de 1856. Entre las piezas más difundidas de Capitán se encuentran el poema destinado al álbum de Miguel Rodríguez Ferrell, que se inicia con un elogio al poeta Arolas, para concluir y devenir en el dolor de su orfandad y el penar de la vida. El dedicado al hermoso cuadro del Salvador pintado por el profesor sevillano José María Romero para un templo católico de Inglaterra, a expensas del vicecónsul de la nación británica en Jerez de la Frontera. Y sin dudarlo, la oda en elogio a la clemencia de su majestad por haber perdonado la vida a unos revolucionarios de 1845. Aparte de su publicación en El Español, que eran palabras mayores de periódicos de aquel tiempo, que ya lo recogió Simón Díaz en su bibliografía de la literatura hispánica, he podido documentar en su noticia anual que esta composición a la reina fue remitida por Capitán a la Academia de Córdoba en 1846, año en el que consta como correspondiente. Esta circunstancia de ser académico correspondiente por la Academia de Córdoba no había sido conocida hasta ahora. Parecen datar también de este tiempo la serie de opúsculos en prosa que los editores del 56 anunciaban para futuras entregas y que Requena da por perdidos, y de los cuales no había detalle. A Manuel Cañete, según su correspondencia de 1846, remitió un librito sobre mitología elemental y otro sobre geografía para su reseña en la Revista de Europa, que el sevillano dirigía.
También conocemos un arte de gramática que probablemente escribió Capitán por otra de sus cartas. Siguiendo el hilo de estas cartas a Cañete, que como digo se prolongaron hasta 1846, sabemos que Capitán frecuentó Sevilla con diferentes visitas, de las que quedaron muestras poéticas, y también el registro de su residencia en el barrio de San Vicente, según he podido comprobar. Sería anecdótico si no supiéramos que es la misma colación donde habitaron Francisco Rodríguez de Zapata, de quien algunos poemas fueron publicados a nombre de Capitán en la edición del 56 y lo tuvieron que advertir los propios editores, que habían confundido textos por haber estado copiados por la propia mano de Capitán. En esa misma parroquia, en esa misma colación, vivió Manuel María Arjona, que fue fundador también de la Academia de Córdoba, aparte de perteneciente a la de Sevilla, Félix José Reynoso, entre otros. Esto significa que su contacto con la escuela sevillana por este tiempo toma cuerpo y tiene como culmen la invitación a participar en la corona poética en honor al fallecimiento de Alberto Lista y con su nombramiento como académico honorario de la Academia de Buenas Letras de Sevilla en 1849. Sorprende a Requena que ninguno de los dos biógrafos primitivos señale este hecho, que refleja el retrato y que confirma con el acta correspondiente de 16 de febrero de 1849. Quirós tenía noticia porque lo anotó en una de las papeletas. Contribuyó Capitán a esta obra con 3 composiciones firmadas y con otras 2 sin firmar, según confiesa José Moreno Burgos en una carta de 1850. No puedo dejar de mencionar tampoco que en la elegía que se inicia Así cantara el vate que algún día, Capitán no perdió oportunidad de reivindicar a los antiguos poetas antequeranos a quien prefiguraba ya aunados. En esa elegía alista decía: «Oh, si el plectro esta vez me fuera dado de la hermosa Sibila de Antequera, o el de tantos que Lope ha celebrado», escribió, y extendió en nota su nómina de todos los poetas que él conocía hasta ese momento, antequeranos, reclamando su carácter de escuela. Decía: «La fábula del genil por Espinosa prueba la sublime altura a que llegó la escuela antequerana, con la desgracia de no haber tenido un Lista que lo hubiera hecho florecer en nuestros tiempos. Nosotros al menos meditamos una colección de las composiciones que han podido salvarse, esparcidas o inéditas, de aquellos ilustres ingenios». Vemos, pues, que sus proyectos antequeranos no quedaban atrás, como demuestra también la nota al pie de una carta dirigida, esa es la corona, de una carta dirigida a Vicente Robledo el 9 de octubre de 1849, en que expresa en una postdata: «El juez de primera instancia informará a usted de lo que traemos entre manos sobre la impresión del raro poema del asalto y conquista de Antequera por Carvajal y Robles. También el amigo don Juan Béter lo sabe». Es documento inédito que está aquí en el archivo histórico de Antequera. Al recalar en el rigor compositivo y el clasicismo de Capitán, al que sumaba una extraordinaria capacidad para expresar la emoción, Miguel Rodríguez Ferrer vinculaba de manera directa a nuestro autor con el estilo defendido por la escuela sevillana de Alberto Lista, explicitando además el canon de autores del propio Capitán, en el que Lista se incluía. Capitán prefería o defendía su predilección por la profecía del Tajo de Fray Luis de León, por las ruinas de Itálica de Rodrigo Caro, la despedida de Arriaza, la elegía a la reina doña María Francisca y el 2 de mayo de Nicasio Gallegos, el poema de Martínez de la Rosa, la duquesa de Frías, o el conjunto Puente de la viuda de Alberto Lista. Como comentario precisamente a una de las composiciones que Capitán publica en este artículo de Rodríguez Ferrer, Moreno Burgos en 1850 comenta: «Esa dote, pues, ese privilegio,
ese milagro de la naturaleza que posee usted de pintar al vivo el dolor y hablar su lenguaje? Hay en toda la pieza verdad, naturalidad, profusión de pensamientos tiernos, elevados y generosos, y un cierto sombrado melancólico que sabe a magia. Y resulta curioso cómo entre consejos de lecturas literarias y filosóficas le dice que tiene que leer a Madame Staël, a Walter Scott, a Alencourt, a Chateaubriand. Bien, hay un listado incluso de, por supuesto, los clásicos y también filósofos. Pues resulta curioso, como digo, que aprovechen para reivindicar esta moderación poética como algo necesario también en la política. Si bien es cierto que Moreno Burgos, y en esto Requena se detiene, echa en cara los acercamientos monárquicos de nuestro autor en alguna de sus composiciones, porque, recuerdan, ha escrito varias a la reina. Pero fue especialmente Juan Piñero quien deja en el escrito público la definición de este romanticismo moderado de Capitán, pleno en erudición y sencillez, pureza de lenguaje, castiza elección de epítetos y belleza de las frases. Esta erudición y perfección formal no excluye la presencia de inspiración, ternura y capacidad para mover los sentimientos. Dice Piñero, vencer la dificultad de las reglas sin sacrificar la idea. Es el verdadero triunfo del genio y el más hermoso lauro del poeta, y esta cualidad la poseía Capitán en alto grado. Con lo que no podía transigir, recoge Piñero, era con el exagerado y ampuloso romanticismo de nuestra época, la poesía desfigurada con los sombríos colores del crimen y envuelta en una atmósfera sangrienta y nauseabunda por el romanticismo francés, no es la verdadera poesía del corazón, ni la trágica inspiración de la historia, ni el tono épico del poema. Más de una vez le oímos exclamar, ni Virgilio, ni el Tasso, ni Camões, ni Milton necesitaron infringir las reglas para grabar sus nombres en la historia. Los que hoy obran de otra manera podrán aspirar al título de innovadores, pero no vivirán siglos y siglos ceñidos de la aureola que brilla en la frente de nuestros poetas clásicos. Ensalzó Piñero esta faceta de Capitán como uno de los primeros críticos de su época, señalando que en el debate sobre la literatura castellana, frente a la latina, su crítica, y cito, era imparcial, su crítica imparcial y severa no admitía rivalidad ni competencia. Y testimonia este ejercicio en el aula, que es el mayor elogio que puede ofrecerse a un profesor de vocación. Relata Piñero, en esta clase de trabajo no tenía rival nuestro poeta antequerano y más de una vez le vimos analizar algunas composiciones de poetas célebres de nuestros días y a la que habíamos creído bellezas caían ante el escalpelo de su crítica como las secas hojas de un árbol vienen al suelo ante el soplo del viento que sacude su ramaje. Más aprendían sus discípulos viéndole analizar una obra cualquiera que estudiando meses enteros sobre los libros. Esta tarea la hizo extensible Capitán no solo a los alumnos de clase, sino a todos aquellos que acudían a él para obtener consejo de su conocimiento de la lengua latina y la literatura, e incluso de aspectos teológicos. Ya hemos mencionado algunos, pero baste sumar el nombre de otro poeta, Francisco Aguilar y Mora, que desde Úbeda les remite una meditación dedicada a él para su corrección y que se conserva entre los papeles de Quirós. Y también el reconocimiento que le dispensan el dramaturgo gaditano Luis de Guilaz y otros nombres propios menos conocidos como Manuel Pérez de Molina, Dionisio Checa y Palma, a propósito fue maestro de Quirós y él lo recuerda, entre muchos otros. Como ha quedado reseñado, los últimos años de Capitán se iluminan siquiera levemente a través de las cartas conservadas con Moreno Burgos. Se trasluce en ella su deseo de volver a Antequera y de retomar los proyectos antiguos, ahora con su amigo. Pero el tiempo hacía mella a nuestro autor y a mediados de 1853, Capitán le comunica
que no piensa ya publicar sus poesías, una idea que ya Lista le había sugerido, por no reconocer en ellas realmente perfección suficiente, ni estar ya en disposición de limarlas, ni contar con ambición literaria alguna, algo que años atrás también había reconocido a Miguel Rodríguez Ferrer, según él mismo recoge. A colación de una serie de alabanzas que recibe, dice Capitán: yo no aspiro al cabo de mis años a la nombraría de poeta, sino al final de aquella décima del sapientísimo Caramuel. La ciencia calificada es que el hombre en gracia acabe, porque al fin de la jornada aquel que se salva sabe y el otro no sabe nada. En gracia de esta virtud falleció en Jerez de la Frontera Juan María Capitán a 7 de marzo de 1854. Testigo de sus últimos días y asistido también por los testimonios del padre monje, Piñero se esmera en describir la despedida del mundo de su maestro, en la que resulta ser hasta ahora la semblanza personal más cercana publicada sobre nuestro autor. Su resignación ante el dolor y la calidad de su virtud, su serenidad y firmeza ante el postrer momento, se abandonan a una certera confianza en la justicia divina, una justicia que se desprende no parece haber encontrado en vida. En el ámbito de lo privado quedó la escrita por Moreno Burgos, dirigida a Antonio Monge y Juan Ruiz en 12 de marzo, inédita todavía, como les comento, que incluía el rescate de unos versos suyos en la muerte de un amigo antequerano en 1851, con toda la nostalgia y el amor a su paraíso, como gustaba de llamar Antequera, una Roma por él llorada, como Ovidio lo hacía desde el Ponto. La composición es... Aquí. Está aquí, que se me había... arrastrando una débil existencia, lleno de azares y de amargos duelos, y solo ya, cual rezagada espiga, miro segar la muerte ciento a ciento. ¿Qué resta a mi dolor? Solo un sepulcro, que aunque al lado de altivos mausoleos, es lejos de la huesa do mis padres yacen en polvo, y de la patria lejos, y lejos de las fuentes y vergeles, do entre formas anidan los jilgueros, bellezas por costumbre no admiradas, y hasta perderlas de ignorado precio. En la misma carta, Moreno Burgos solicita a Monge que se reúnan todos los borradores posibles para valorar y corregir y dar a prensa la obra perdida de Capitán. A partir del epistolario inédito de Monge y Ruiz, de que he venido dando cuenta, sabemos que la biografía escrita finalmente por Piñero había sido encargada a Moreno Burgos, sin que sepamos la razón de su abandono. El proyecto final, como también hemos venido señalando, tomó cuerpo en 1856. No hubo apenas tratamiento textual y se dejó la puerta abierta a futuros proyectos de la obra en prosa y del libro sobre antequeranos que Capitán preparaba. Perdón, voy a coger aquí, esto es. Las dos composiciones de que tenemos seguridad iban a incluirse en este opúsculo aparecieron en la edición del 56. Se trata de la famosa octava a Doña Cristobalina, que lleva por título Al Guadalhorce, y del soneto A mi patria, del que me precio haber encontrado una nueva versión con variantes y con una consciente transgresión de la medida del soneto en un autógrafo de Capitán situado en la Biblioteca Méndez Pelayo de Santander, donde aún hay también más inéditos, especialmente latinos. Es un soneto con 20 versos, y de él es ello consciente, lo dice expresamente al final. Dice, Lope hizo uno con 19, él la ha superado. Bien.
Este epistolario inédito del que vengo haciendo referencia son 5 cartas que abarcan del 21 de marzo, esto es 14 días tras el fallecimiento de Capitán, al 1 de septiembre de 1854. Hasta su próxima publicación, adelanto cómo desde el pesar Monge da cuenta del estado de bienes de Capitán, estableciendo la elaboración de un inventario y de una tasación de su biblioteca. Al tiempo, vamos conociendo las disposiciones establecidas por Capitán, que Monge quiere cumplir al pie de la letra. La principal, con favorecer a esa pobre prima a quien quiso dejar su legado. El capital era escaso, máxime cuando se había empleado en sufragar el entierro, la asistencia y la enfermedad, pues el colegio no le ha pagado ni una taza de caldo, todo ha salido de su bolsillo. Los libros con los que el poeta confiaba en hacer frente a todo, incluida la herencia para doña Francisca, andaban repartidos entre Jerez y Antequera. Pero, y cito, el que tiene libros no tiene con qué contar, dice. Así fueron las cosas. Pagaron muy poco, aunque hace la comparación con lo que pagaron por la de Lista y se da por contento. Entre los últimos tratos, acusa Monge el comentario de Juan Ruiz acerca de los pocos amigos que han escrito a Antequera. Son desengaños de la amistad, según Monge, que al fin y al cabo se queda en literatura. No queda tiempo aquí ya para narrar las vicisitudes de la obra, que con trabajo logró aparecer en 1856, sin el cuidado editorial oportuno y con una escasa tirada que apenas dio para que la obra de Capitán se conociera más allá de su círculo. De la rareza del libro sabemos por Quirós en correspondencia con Menéndez Pelayo hacia el año 79, cuando comenzó a enviarle materiales de Capitán destinados a su Horacio en España y a su bibliografía hispano-latina clásica, donde Menéndez Pelayo lo califica de egregio humanista, si bien en la tónica de los sevillanos que volvían más los ojos a los autores del siglo de oro que a los clásicos, que era realmente donde había que volver. Era Menéndez Pelayo. Esta faceta tan poco estudiada, me refiero a la latina y de singular interés, quería reseñarla también, de la que solo se ha abordado el estudio de una de sus composiciones, la que dedica Alberto Lista por Juan Cienfuegos en 2002 y que promete, la verdad, bastante recorrido. De cómo preparó Quirós su reedición, del prólogo prometido por el polígrafo santanderino que no entregó, del abandono del proyecto por Quirós, de la posibilidad de retomarlo hoy. Esas son ya otras historias. Con más atención por los cronistas jerezanos que de Antequera, como señaló Requena, y con una historia recepcional aún por escribir, habremos de convenir con la idea general de que Juan María Capitán no es autor de primera línea en el panorama poético español del XIX, al menos en castellano, de que su papel de precursor del romanticismo en la esfera de Alberto Lista, maestro de Espronceda, Larra o Bécquer, no culmina con el hallazgo de una poética digna de canon. Pero no podemos soslayar el despunte de una erudición que en sus días trascendió siquiera ligeramente el ámbito local y que, sobre todo, asentó las bases del rescate de los áureos poetas antequeranos que trajo consigo el fin de siglo. Y me permito pensar que no solo como deseada reliquia arqueológica, sino desde el reconocimiento en los versos de Espinosa, Cristobalina, Luis Martín de la Plaza, por poner un ejemplo de sus más admirados, de la plenitud necesariamente regeneradora que la nueva sensibilidad estética otorgaba a su firme vértebra de clasicidad, encarnada por la palabra en una palpable admiración de lo próximo, ya inspirara el paisaje, ya inspirara el sentimiento íntimo. A estas alturas no sé si este trazo de la vida de Capitán se aproxima siquiera algo a su realidad, como si parece que lo hizo la pintura con la que comenzó este discurso. Una última confesión. Hace ya algunos años, siendo alcalde de Antequera, don Ricardo Millán, tuve a bien presentar como aval para que el Pleno del Ayuntamiento le concediese calle una biografía de Juan Quirós de los Ríos. Confío de corazón que este discurso sirva para igual propósito, en nombre de nuestra academia,
y contribuir que el reconocimiento que faltó a Capitán en vida por sus propios paisanos se culmine con el nombre de una calle. Los jerezanos lo hicieron el 14 de octubre de 1878. Debo despedirme agradeciendo a mi maestro, el profesor José Lara Garrido, el ponerme siempre en los caminos. Me despido también haciendo mención especial al cuerpo de archiveros que con tanta diligencia y responsabilidad atienden su compromiso de conservar, preservar y divulgar, también digitalizando, nuestro patrimonio documental, hemerográfico y bibliográfico, fundamental para la realización de nuestras investigaciones. Tan fundamental como los modestos pero necesarios fondos concedidos por el Plan Andaluz de Investigación de la Junta a nuestro grupo Andalucía Literaria y Crítica para la reproducción de los materiales que mayor novedad han dado a este trabajo y a los que quedan por venir. Concluyo con la sentida dedicatoria que Luis de Guilas, el discípulo más renombrado de Capitán, le dedicó en 1874 de su drama histórico Grazalema, del cual Quirós tuvo noticia pero no llegó a copiar. En ella recogía los siguientes versos del poema para un álbum de Capitán. Cuitas después y lágrimas ahogadas, no más preguntas de mi negra historia, presto serán sus páginas borradas, sin un verso, una flor, una memoria. En desagravio y conjuro he dicho. Muchas gracias. Permítanme romper un poco el protocolo y simplemente, querida Belén, magistral, enhorabuena. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don José Lara Garrido, que contestará al discurso dictado por doña Belén Molina. Muchísimas gracias. Ilustrísimo señor director de la... Ilustrísimo señor director de la Academia de Antequera, ilustrísimo señor secretario de la Academia de Antequera, ilustrísimos amigos, todos. No sé si alargar o acortar lo que tengo, pero voy a procurar cumplir con eso que en mi pueblo, que está muy cerca de aquí, se dice, de que cantar bien o no cantar en el campo no se siente, pero si te oye la gente, cantar bien o no cantar. Voy a procurar, bueno, pues de las muchas cosas que traía y que he reflexionado. Yo no había leído, es la primera vez que he oído las investigaciones y las indagaciones de Belén Molina y quiero comenzar, por tanto, con suma modestia y a la vez con legítimo orgullo, a haber aceptado gustosamente contestar al discurso de ingreso de la doctora doña Belén Molina Huete. Porque solo mi admiración hacia su trayectoria académica y mi cariño de viejo maestro me sostiene a la altura de quien es hoy por hoy un puntal básico en la docencia y en la investigación de filología española en nuestra alma mater, la Universidad de Málaga.
desde aquella jovencísima alumna que se dejaba guiar por mis consejos, siempre respetuosa y abierta a su libre albedrío para acercarse a la inmensa literatura del siglo de oro español, hasta culminar todo un ciclo con sobresaliente preparación y versatilidad en los estudios filológicos. Ella recordaba hace unos años, desde esta otra orilla, el momento en que escuchó a las clases del afamado profesor José Lara Garrido. Yo, ajeno a esa fama, recuerdo fedatariamente su alegría respetuosa, su atención ilimitada, su capacidad para acoger ideas, perspectivas y detalles e inmediatamente anotarlas, asimilarlas, escudriñarlas y ampliarlas desde una bibliografía que pronto, muy pronto, se le quedaba corta. Era Belén Molina una alumna ejemplar que recaló en los predios filológicos desde su fascinación por Unamuno y la mística. Me maravilló enseguida su madurez intelectual, sus capacidades para atender a los detalles y a la totalidad, de plantearse siempre frente a la linealidad la configuración poliédrica de todos los momentos, obras y autores literarios. La apertura hacia la complejidad inmanente de los textos, su atención a los entramados explicativos o las causas sustantivas de por qué la historia literaria repartía el campo entre autores mayores y menores. No había que realizar un espacio o un ejercicio permanente de repensamiento, una forma de volver a aquilatar los procesos de intelección y valoración, de releer a una luz exigente y compartida los textos. Pensé entonces, y creo no haberme equivocado un ápice, que Belén Molina era la estudiosa idónea para enfrentarse a ese enigma histórico que se llamaba Flores de Poetas Ilustres de España, la gran antología poética del antequerano Pedro Espinosa. Recordaré ahora, para luego abundar en ello, cuando empezamos a hacer propuestas de intelección, suma de lecturas que nos llevaban de sorpresa en sorpresa, a sospechar primero e ir reafirmando después que el aparente caos no era sino un calculadísimo ejercicio de dispositio, una forma sutilísima de conducir al lector hacia una singular lectura, guiada por la estrategia de una consciente y calculada ordenación de los textos poéticos. Ella, desde su afianzada modestia, ha llegado a escribir que la aproximación a la escuela antequerano-granadina a través del florilegio de Espinosa me condujo desde el magisterio presencial del profesor Lara Garrido y de su propia bibliografía crítica, de este pero también de innumerables ámbitos, a los terrenos filológicos imprescindibles, bibliografías e historiografía literaria, ecdótica y anotación textual, teoría y crítica literaria en torno a los estudios sobre género, el propio concepto antológico en sí y los caminos de recepción, métrica, retórica, ejercicios comparativos especialmente desde fuentes clásicas e italianas. En fin, lo que ha de comprender el bagaje profesional de quien se acerque a este oficio de interpretar y transmitir el texto literario y que desgraciadamente parece haberse olvidado en las aulas y la investigación. Dios santo, yo he sido respetuoso con mis maestros y especialmente con don Emilio Orozco Díaz, llegando a emplear parte de mis afanes en sacar a luz, reeditadas y con anotaciones y comentarios actualizadores, algunas de sus más importantes colectáneas. Belén Molina, en otros tiempos y con otra dinámica, ha añadido un eslabón más a la cadena del saber filológico. Ha sabido respetarme y no dejar de tenerme nunca en cuenta, con el estoicismo y la benignidad de su buen quehacer, de su entrega y de sus firmes convicciones. Todo ello ha explicado, yo lo hacía sin imposiciones dictatoriales, respetando la voluntad de quien estudia, dejándole ver sus propios caminos, si bien uno acaba reconociendo siempre no estar sino elaborando notas al pie de página, glosas más o menos acertadas, en fin, a hallazgos ya presentes o presentidos en sus asedios, porque tales son sus medios, abrazar un tema que deja sin resquicios. Nada de eso, querida Belén Molina. Siempre conté contigo porque nos amoldamos a las mil maravillas en un concepto amplio y profundo del quehacer filológico. Tú has sido
mi mejor discípula, mi más constante y fiel colaboradora. Esto ha sido lo que ahora me enseña desde el dominio de las nuevas tecnologías, de las que apenas logro atisbar, y cuánto he aprendido leyendo tus últimos estudios sobre poesía e informática. Ejercer el magisterio en la universidad requiere de diversas condiciones y en no pocos casos de una atracción hacia la materia de quien la enseña que se consideraría acotada en el dictum clásico suaviter in modo fortiter in re. Para que a uno lo consideren maestro en ese difícil arte de enseñar a acotar con hondura y cierta perspicacia, es obligado partir de una visión panorámica general y una especialización que acote en aquellas demarcaciones de orden histórico que configuran vacíos o puntos oscuros que precisan de iluminaciones. Solo se puede fulgurar con brillantez y personalidad cuando el magisterio no persigue otros fines que el particularmente preciso de transmitir la enseña, elucidar el secreto de lo más simple, la heurística del ejemplo que abre caminos, acompaña en los inicios del trazado nuevo y deja volar con todas sus capacidades y sus objetivos al discípulo. Se precisa por ello de una verdadera doma del propio apasionamiento, de un saber refrenar la admiración ante el prodigio para que se note cómo ya desde el vuelo inicial, marcado en sus itinerarios con direcciones indefinidas, imprecisas, esta levanta el aleteo, se eleva en las alturas y nos deja con la impresión admirada y la loable envidia ante quien desde ahora se convierte también en tu propio maestro. Y las tornas se vuelven porque de igual a igual comprendes mejor cómo se ayunta el fuego inicial, la chispa intuitiva primera en un incendio devorador que analiza y controla, define y determina, crea en definitiva una espiral de conocimientos que se avisoran con la elevación del vuelo que de una vez por todas transpone el horizonte para dejarnos contemplativos admirados ante el fruto granado y feraz de lo que fue tan solo una simiente fugacísima, una intuición que resultó ser sencillamente cierta. Naturalmente, que a la condición primera de que en filología la intuición también traza el primer sendero, ha de seguir la atención calculada en las directrices que focalizan el segmento acotado, con la lección bien aprendida de que en filología el Dios está siempre en el detalle, y este es el surco feraz por donde avanza el ayuntamiento de cuanto el discípulo va descubriendo y la reversión del estatuto gnoseológico. Funciona de veras el magisterio filológico cuando el discípulo vuelve las tornas y el que fue maestro empieza a participar de la ubérrima cosecha. Para ello han de ir y venir una y otra vez como pareja yunta adiestrada por el polvillar acotado, exactamente ubicado, casi geométricamente calculado. Y el laboreo comienza a dar sus frutos hasta llegar a la granazón, cuando las haces de espigas parecen expandirse y las gavillas multiplican por mucho la línea de semillas que nunca pueden lanzarse al albur, sino siguiendo un itinerario, el surco y la sementera. He aquí la raíz profunda de ese caminar que el maestro inicia y el discípulo aprende hasta hacerse dueño y señor de una abierta y floreciente parcela de saberes que recrecen y se multiplican a modo de las ondas que hace la piedra lanzada en un punto fijo de las aguas. El maestro ha de saber encaminar y ha de saber el punto exacto en que la piedra da en el universo abierto, plural y polivalente de los problemas y los significados históricos. Por amor a la palabra, por devoción al inmenso tesoro heredado por nuestra literatura, escudriñamos sus rincones y sus heredades. Y ahí está el universo de los sentidos heredados y el almacén de los enigmas, para repasarlo, para fijarlo, para darle una vuelta de tuerca, para borrar y reescribir, adentrarnos en la selva histórica de los textos con el arte de sopesar, escudriñar, girar el caleidoscopio e inventar nuevos haces de luces que nos alumbren y deslumbren. Vuelvo al inicio de mi discurso, a aquel tiempo
memorable de mi relación académica con Belén Molina, cuando nos empeñamos sin prisas y sin pausas, con certezas renovadas y ajenas al desaliento, en la lectura conjunta de las flores de Spinoza. En mi despacho empleamos muchas horas, incontables horas enriquecedoras, para intentar iluminar aquel enigma. Belén ha recordado en ese volumen que fue la resulta de tantas y tantas relecturas que en principio no pretendíamos sino cimentar una respetuosa y justa resurrección textual del que es sin duda el cancionero poético más importante publicado en el Siglo de Oro. Empezamos cruzando dos formas de lectura literal, primero agrupando autor por autor, luego siguiendo la secuencia ordenada en que se disponen los textos poéticos. Y fue así como pasamos de la duda fundamentada a la perplejidad primero y de ahí a la certeza de que fue perfilando y tomando cuerpo a modo de hipótesis cada vez más refinada. Sí, hicimos el grandísimo esfuerzo de situarnos correctamente como lectores vírgenes de la poesía española del XVII. No salíamos de nuestro asombro y de que esa lectura no se le hubiera ocurrido a nadie. Discutíamos, perfilábamos los aprehendidos, matizábamos una y otra vez cuántas vueltas Belén le daríamos a las flores y terminamos asumiendo que había que replantear la antología desde una lectura reiterada y consciente. Se cumplía el aserto con el que Belén abre la trama del ramillete, construcción y sentido de las flores de poetas ilustres de Pedro Espinosa. En uno de sus momentos de brillantez espectacular, Belén Molina acude para concluir al arte de la pintura de Pacheco, donde se exploraba cómo el cuadro no solo había de ofrecer placer a los sentidos, sino mucho más al entendimiento, y cómo la imitación total de la naturaleza había de hacerse en su cantidad, relieve y color, valiéndose de la geometría, aritmética, perspectiva y filosofía natural con infalible y cierta razón. Y razona cómo no es posible resistirse a la idea de que la mentalidad de un Pedro Espinosa pintor no participase en la conformación de esta galería pictórica que en general suponen las flores. Obviamente, como el Velázquez que pierde su mirada en la habitación donde pinta y el espacio desde donde el espectador lo ve como objeto pintado. Antólogo antologado, como sucede en las Meninas, Espinosa se eterniza doblemente prolongando su mirada en el lector, invitando a participar en un juego de distancias y evocaciones que muestra las flores como un manifiesto estético inapelable, a la vez que abre un camino siempre de retorno a su relectura. El magisterio se ejerce en plenitud cuando ambos comparten procesos de búsqueda y documentación, complementándose con absoluta garantía en el reparto equitativo de las labores de investigación. Yo recuerdo con especial calidez la visita conjunta al Fondo Rodríguez Marín del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde tantos datos pudimos reunir sobre los trabajos del bachiller de Osuna y donde, como estratificados y paralizados por el tiempo de la inercia y el desinterés, estaban los papeles de Juan Quirós de los Ríos. Qué momentos de tensa espera y cuánto goce y satisfacción conjunta cuando trasladábamos, copiando con nuestras manos literalmente cientos de páginas en un reparto equitativo. Luego ya de vuelta nos intercambiábamos las notas y apuntamientos, de forma que yo tuve lo acopiado por Belén y ya pudo hacerse con las que a mí me habían tocado en suerte. Creo que no puede darse conjunción más perfecta en un trabajo de tan singular complementación. Y junto a ella, las primeras visitas a la Biblioteca Nacional, en la que yo dirigí los primeros pasos de Belén Molina. Con su perspicacia e inteligencia fuera de lo común, ella parecía al segundo día de nuestra visita una habitual usuaria de nuestro principal depósito bibliográfico. Allí le fui mostrando las diferentes dependencias y recuerdo cómo en la sala de libre acceso Cervantes, entre la plétora de repertorio, se encontraba un ejemplar singular que me llamaba poderosamente la atención. Se trataba de un juego de los 4 volúmenes de la historia de Tigno, traducida por Gallangos y Bedía, que había pertenecido a mi admirado Cayetano Alberto de la Barrera.
Belén Molina se dio cuenta inmediatamente del valor de aquellas ilustraciones que marginaban el original con una atildada y llamativa caligrafía. Poco tiempo después, ella había elaborado un erudito y significativo estudio que atrapa al lector desde su mero enunciado titular: una partida de erudición con Gallardo al fondo, las notas inéditas de Cayetano Alberto de la Barrera a la historia de la literatura española de Tigno. Y allí mostraba el singular valor bibliográfico del ejemplar, clarificando las anotaciones que tanto recordaban a la forma en que Bartolomé José Gallardo llenaba de apostillas los márgenes de sus libros. Actuando de anotador y reanotador, la Barrera corregía o puntualizaba un total de 69 excursos, merecedores a su vez del comentario aclaratorio a pie de página en 36 ocasiones. Una joyita bibliográfica que tantos y tantos estudiosos habían manejado, pero que solo en aquel ángulo oscuro estaba esperando la solvencia y capacidad filológicas ilimitadas de Belén Molina, la mano de nieve que supo arrancar de él las notas dormidas, como en una rima beckeriana. Necesariamente tengo que recorrer años y años en la distancia temporal para no mostrarme ni reiterativo ni fantaseador. Belén Molina adquirió bien pronto todas las certidumbres y habilidades del perfecto filólogo, la atención polivalente a las fuentes documentales, la búsqueda de la completez informativa, la disponibilidad para dejar ir madurando los frutos de sus opulentos quehaceres, el refinamiento preciso de un estilo propio de investigación filológica, regido por la atención a los detalles y el pulcro y majestuoso brillo de sus exposiciones, desde el inicio de encuadre a las conclusiones, siempre cautas pero certeras, siempre brillantemente escritas. He de dar un salto cualitativo y cualificador, porque sería imposible detallar cuántas veces y en qué modo Belén Molina depositó en mí la confianza del primer enfoque o la lucidez de sus excelentes replanteamientos. Ella no hacía sino avanzar y ahondar, sin miedos y sin peregrinas certezas, con un prodigioso manejo de la lupa y el escalpelo. Llegó un momento en que, compañeros a la par, procuré que Belén Molina apareciera en el escaparate de las labores filológicas del grupo de investigación, a mi mismo nivel, como convocadora y cuidadora del programa que dedicó sus afanes de estudio sobre la recepción y el canon de la literatura española del siglo de oro en 2 preciosos volúmenes. Lo llamamos arqueología crítica, un molde analógico del proceso ininterrumpido de continuidades y rupturas que configuran el devenir de una cultura cuyo perfil aproximado es el del movimiento de las placas tectónicas. De forma sostenida, una época se sitúa debajo de la siguiente y al tiempo que la funda y cimenta, la hace emerger mediante un efecto aleatorio de deslizamiento y cataclismo, de solidaridad y distancia. Función de la arqueología crítica es determinar la persistencia y el espesor de los estratos que perviven a modo de fragmentos memorables o de cimientos fundantes en lo que podría denominarse la asimilación colectiva de un pretérito. Aunque este pretérito sea un pasado próximo y por tanto no se presente a modo de un país lejano, no podrá escapar a la noción matricial que emerge en las distintas representaciones de un país extraño. Si el canon del siglo de oro en el siglo de las luces parecía contar ya con un trazado casi inconmovible, el asedio desde ángulos nuevos permitía un nuevo cartografiado. El libro más hermoso por muchos conceptos de los dedicados por Belén Molina a la poesía antequerana es Tras la estela del mito, texto y recepción de la fábula del genil de Pedro Espinosa, Málaga 2005. Libro magistralmente documentado con sus 5 apéndices textuales que nos llevan desde el juicio lunático de Porcel al Pedro Espinosa, lengua andaluza de agua dulce de Rafael Alberti y sus 10 apéndices gráficos que completan esta especie de pórtico metapoético. Espinosa ideó la fábula del genil en aquellos días en que las plumas aún revivían seres arcádicos. Los tomó de su paisaje, recreó su reino, sus sentires y todo se hizo mito.
Desde entonces, tal vez desde siempre, sus reinos, sus sentires, el destino señaló este poema con la enseña de la vitalidad. Jalonan así el tramo de este discurso los ecos de la fábula en los poetas áureos, románticos y del 27, que resuenan al par de las corrientes interpretativas que fueron acompasando su porvenir, y entre las que cerraría, y yo querría cerrar recordando unos versos justamente de Antonio Carvajal, Ante un río, y se detiene al borde de la ebriedad. ¿Qué piensa? Vibra un acorde, distinto exhalación. El aire libra su hermosura a los ojos vírgenes. Dinos si hay enfrente más horizonte claro, más caminos, mayor verdad, y muévanos tu empuje para culminar en ti. Llévanos lumbre en tu lumbre, agua en tus aguas, vida en el mar. La fábula del Genil es novela significativa y axis sobre el que gira la imaginación acuática en pleno sentido bachelardiano en las flores. Ríos y mares son sintasmática y metaforológicamente analizados en el poemario como expresión del valor que el agua adquiere en la tradición lírica manierista, donde el principio de variedad se despliega desde una geografía de versos que el agua orada, fecunda, inunda y reverdece, causando un poderoso efecto que se potencia con el diálogo que entabla con los otros elementos. El agua dulce de ríos, arroyos, fuentes, lagunas y estanques conduce un breve mapa de ámbitos lejanos, los ríos clásicos o cercanos, en la cartografía fulvio-poética aplicada a la ubicación y el elogio de los poetas mismos. De las aguas míticas y legendarias atravesamos en el poemario hacia las aguas dulces como elementos del paisaje natural, donde eclosionan a la vez el bucolismo y el mundo órfico. Belén Molina nos ha regalado, entre otras, nuevas flores poéticas de Pedro Espinosa y Cristobalina Fernández de Alarcón, un reencuentro con olvidados piezas de certamen de 2009, donde arranca con el sello indeleble de su amor por la literatura clásica. Todo fondo antiguo es valioso por su propia definición, y los prejuicios en torno a la cantidad o calidad de sus piezas no deberían nunca disuadir la atención o el interés del investigador. Cerca, muy cerca, en la Biblioteca General de Málaga, se hallaba un ejemplar único de las flores poéticas y justa que la nobilísima ciudad de Antequera hizo al triunfo de los desagravios del Santísimo Sacramento, recopilada por el licenciado Martín García Solana y dada a luz por la imprenta antequerana de Juan Bautista Moreira en 1637. Testimonio exclusivo de una justa literaria publicada en el prolífico espacio antequerano del Siglo de Oro. Había una extraña soledad de noticias impresas en una sociedad tan comprometida con los ideales monárquicos y católicos de la Contrarreforma, que suple ahora este volumen originado por los sacrílegos cometidos por los hugonotes en la ciudad flamenca de Tir-le-Mont durante la fiesta del Corpus Christi de 1634. Volvió sobre el tema en otro artículo importantísimo, interesantísimo, pero me gustaría anotar otros elementos que caracterizarían la figura de Belén Molina, como su acercamiento a ese texto tan fundamental del romanticismo europeo, que es la Floresta de Rimas Castellanas, ordenado por Juan Nicolás Bosch de Fauves, de la Real Academia Española. El último de ellos precede como introducción a la obra recuperada gracias al apoyo del Frente de Afirmación Hispanista, 3 gruesos volúmenes aparecidos en el año 2015 y cumpliendo el desideratum previamente formulado de la ocasión de emprender un viaje en el tiempo y poder transitar por las excelencias de nuestra lírica más genuina e ilustre en un privilegio al que ningún aficionado a la poesía debería renunciar. Las antologías poéticas, especialmente aquellas con vocación histórica y reivindicativa de nuestro pasado literario, nos brindan esa oportunidad, enriqueciendo la invitación de relectura del pasado
con el modo de entendimiento desde nuestro presente y con el establecimiento, además, de un canon de autores y obras que condicionan inexorablemente los futuros. Belén Molina sitúa exactamente su proyecto de investigación en la recreación y la recuperación de este libro. Ha realizado aportaciones cruciales en muchísimos campos. Repasarlo sería verdaderamente tedioso y además ha de aparecer, evidentemente, en su bibliografía. A mí me gustaría recalcar, parece mínimo, un artículo para una cronología de la epístola poética del siglo de oro, 1534-1600, donde establece los considerandos generales para una secuenciación, indicando cómo por primera vez se traza aquí un índice histórico que facilitará con su reticulado de nombres y obras el seguimiento en diacronía de esa configuración conjunta de 159 epístolas, decantándose por la catalogación con singularidad inmediata pero firme de todos aquellos poemas que revelan claramente, bien en el título dado por sus autores o por sus ediciones originales, la adscripción del género al género epistolar en sus diversas modalidades temáticas y métricas. Tiene en cuenta una serie de factores concatenados que aseguran la solidez de su catálogo, cuando la confusión con otros géneros próximos se decanta del lado de la epístola o la elegía amatoria y funeral. A su vez, se notarán la ausencia de poemas considerados epistolares sin argumento de vinculación al género, como la elegía primera a Boscán de Garcilaso de la Vega, el capítulo de Boscán, aunque escribir es ya tan excusado, los pocos tercetos escritos a un amigo de Francisco de Aldana, etcétera, etcétera. Justamente 2 años después, Belén Molina dedicaría en el homenaje al nuestro maestro y amigo Giovanni Caravalli un ejemplar asedio a la vena esdrújula del ciego amor sobre una celebérrima epístola de Cairasco de Figueroa, que es un estudio ejemplar, verdaderamente ejemplar, de entendimiento y anotación, la apertura a la esdrújulea autógrafa de Cairasco de Figueroa, sobre el que probablemente algún día volverá, Yo no voy a enumerar las múltiples excelencias académicas de Belén Molina porque no habría tiempo, ni siquiera en media docena de discursos de contestación, pero inevitablemente si es de subrayar la pulcritud extrema con que sabe reunir y categorizar los resultados de su trayectoria docente, investigadora y de gerencia, un verdadero puntal en la filología española de la Universidad de Málaga. Me permitiréis que dé al menos una escuetísima nómina de sus muchos méritos que deben figurar al final de este discurso. Desde que comenzó su carrera académica en 2002 como profesora asociada hasta la actualidad como titular funcionaria, Belén ha impartido docencia con las máximas acreditaciones en filología hispánica y en historia del arte. Y, además, colaboradora asidua de la revista Analecta Malacitana, es coordinadora de edición de la misma desde 2004 y miembro del Consejo de Redacción de otras revistas, así como evaluadora externa de títulos tan resaltables como la Revista de Erudición y Crítica o Diquenta. Sus labores de gestión y dirección solo pueden recibir parabienes por el buen hacer, la ecuanimidad y el impulso que sabe dar a este tipo de empresas tan enojosas, pero a la vez tan necesarias. Baste recordar que ha sido representante en juntas de facultades desde 2004 por el sector del PDI no funcionario y desde 2012 por el sector de profesores con vinculación permanente, y que ha sabido con tino, pulcritud y excelente labor de equilibrio y rescate conducir el Departamento de Filología Española desde abril de 2014 hasta una reciente redistribución de tareas. Si es ejemplar y admirable su labor de estudio, no lo es menos el cuidado escrupuloso con que va coleccionando los indicios de calidad de sus múltiples publicaciones. Con un criterio selectivo recoge cada aportación
lo realmente válido de lo mucho que nos sintetizan y suministran las bases de indexación, las de citas especializadas y repertorios, las citas de otros trabajos de investigación y las bibliografías en que queda acogida como referente. Como cumple actas fedatarias, escogeré dos ejemplos. Sobrepasan con mucho la veintena los ítems para su edición de las flores de poetas ilustres de 2005 y se acercan a la decena las de un artículo cualquiera de investigación, como es el citado para una arqueología de la epístola poética del Siglo de Oro. Avalan su trayectoria valoraciones tan objetivas como el Premio Extraordinario de Doctorado o el primer Premio de Investigación de Estudios Humanísticos Manuel Alvar de la Fundación José Manuel Lara por su libro La trama del ramillete, construcción y sentido de las flores de poetas ilustres de Pedro Espinosa, publicado en el año 2003. No quería dejar de mencionar sus actividades de asesoramiento y guía de la que esta institución, la Real Academia de Antequera, podía servir de ejemplo, entre otras múltiples facetas, desde el asesoramiento a la Real Academia de la Historia hasta el mantenimiento de esenciales páginas web. Siempre serena, siempre sosegada en su actividad multiforme, yo destacaría en ella tres rasgos: su afán por servir a la comunidad y su apuesta por la calidad, que se copelan con el raro tertium de su capacidad innovadora en el mundo de las nuevas tecnologías, las humanidades, el mundo digital o cibernética y creación poética. Justo correlato a su afán por abrir espacios nuevos y colectivos para los que sabe idear el justo enfoque y reunir la cohorte más adecuada de creadores o estudiosos. Así ocurre con la literatura del nuevo milenio, Portal de Jóvenes Andaluces, Málaga, 2000-2001, o con la apuesta decidida por copelar el estudio de la obra literaria excepcional de un creador de la talla de Rafael Ballesteros como primer Congreso Internacional de Poesía Española Contemporánea de la Universidad de Málaga. La publicación del volumen en sí perdura, Tradición y Modernidad en la obra de Rafael Ballesteros, casi recién aparecido en la magnífica edición de Renacimiento, Sevilla 2022, es todo un símbolo, porque en ella aparecemos como editores en una secuencia magisterial yo mismo, Belén Molina y Pedro Plaza González. Tres generaciones que postulamos en un prólogo a la Limón las modulaciones de un itinerario plural, asedios a la obra de Rafael Ballesteros, y del que quisiera recoger esa fundamentación heurística de empeños multidireccionales abiertos en un monográfico que, rehuyendo el formato y la estructuración misma del libro de actas, aspira, y a mi modo de ver alcanza con sobresaliente equilibrio, a cumplir una serie de objetivos. En primer término, aspira a ser el conjunto de asedios más amplio, diverso y hermenéuticamente clarificador de la obra total de Rafael Ballesteros. En segundo término, aspira a abrir el expediente crítico y filológico de sus distintas vías creadoras, conformando el perfil de una trayectoria tan diversificada como extraordinariamente fértil en el cosmos literario de Rafael Ballesteros, y en definitiva supone un punto y aparte en los estudios sobre poesía española actual y un punto de arranque para el verdadero axis magisterial de Rafael Ballesteros. La filología, mi querida y admirada Belén Molina, nos reserva sorpresas en los cuatro ángulos de su recorrido, como en los cuatro puntos que configuran la meta de las carreras agonales en el recuerdo de Góngora. En su extraordinario soneto, menos solicitó veloz saeta destinada a señal, que mordió aguda. Bien, y el carro que pasa por los cuatro puntales. Había constituido un elemento de tu argumentario, develando la edición de Rodríguez Marín y su estudio sobre Pedro Espinosa, la supuesta historia de amor no correspondido del colector de las flores y la sibila de Antequera, Cristobalina Fernández de Alarcón, a la que había cortejado bajo el imperfecto nomen anagramático de Crisalba. Finalmente llegaste a escribir sobre el poema de ella, Cansados ojos míos, un magnífico artículo acogido al colectivo 6 siglos de poesía española escrita por mujeres, publicado por Peter Lang en el año 2007. En él afirmabas cómo cobra especial interés por su incursión en la temática amorosa
que cambiaría los papeles de lo masculino y lo femenino. Inmersa en la paradoja del infinito sufrimiento, el sujeto amante se encomienda al llanto como restaurador remedio del dolor y la tristeza que provoca la ausencia del amado. Rendida, entregada, vencida al fin, el alma desde donde todo parte, de nada sirve el reconocimiento de crueldades e ingratitudes. Ya solo vale el empeño del reencuentro, el poderoso deseo que haría volar el espíritu a quien de veras pertenece sin límites hasta la perdición. Víctima irremediable del amor, el mejor deseo no es otro que el de poner freno a los versos, causas, en fin, de una tristeza tan intensa que amenaza con diluir en lágrimas la propia esencia. Tu análisis, Belén, es impecable, implacable y magistral, analizando la secuencia de las figuras retóricas de la canción que se hace a sí misma como corriente insistente en la correlación, canto, llanto, eco y motor a un tiempo de una secuencia no de disolución corporal, sino espiritual, provocado por las lágrimas. Perfección en tu línea argumental y argumentativa, pero la historia de la poesía esconde tantos secretos. Lamento tener que darle la razón por una vez siquiera a Francisco Rodríguez Marín. Pedro Espinosa estuvo enamorado de Griselda y el poema de esta no es sino el reverso de aquella otra canción desconocida que sí escribió Pedro Espinosa. Aunque la historia de amor y de deseo latiese en el negativo de la sibila antequerana, fue el autor de la fábula del Genil quien le había ofrecido la solución que ella nunca pudo aceptar. La transmisión manuscrita nos transparente y descubre el doble especular, el iniciático de la canción cuyas rimas calcó la respuesta doliente de Cristobalina Fernández de Alarcón. En un manuscrito justamente de la Spanish Society se encuentra este poemita que se titula A Griselda poniendo término a la desesperanza. Es la primera vez que sale a la luz y la vais a poder oír. Por esos ojos míos, donde habita el amor que por vos siento, que habéis trocado en ríos añadiendo tormento a mi tormento, borrad el pensamiento que tanto os atormenta y levanta en el pecho gran tormenta. Renazca el dulce gusto, la dorada prisión del alma mía, y salvos de disgusto, luminaria estelar en noche y día, entonen de alegría destellos que hasta ausente iluminen mi alma eternamente. No has de vivir penando, Griselda, cuando amor no te desdeña, pues que si estás llorando y quieres ablandar la dura peña, a la más zahareña condición ya la mueven las tiernas lluvias que tus ojos llueven. Estrellas que en la oscura noche dais resplandor al hondo centro, decidle por ventura lo que veis del sentir que guardo dentro, y sabrá que no encuentro, ni en cielo ni en infierno, parangón que lo iguale por eterno. Muy pronto, amada mía, la tenebrosa noche de la ausencia acabará, y el día ha de venir con sola tu presencia. Acendra la paciencia, no se de trueque amarga, que el mal es corto, la esperanza larga. Invoco al sacro Apolo, que midiendo hemisferios va al ocaso, y de uno al otro polo recorre con su carro paso a paso, por si descubre acaso, mejorando su cumbre, al sol que más alienta y da más lumbre. Diréle por qué escondo con sus dedos rosados de la aurora el bien con que responde al corazón rendido que la adora, aquella que enamora con presto señorío, cuanto de cuerpo y alma es solo mío. Cielo, libre de penas, galardón impagable de los años, sin ligas ni cadenas, en que vivo el amor fuera de engaños, no viendo desengaños, donde los bienes ciertos ni esconden falsedad ni desconciertos. Solo deseo verte, gozando porque quieres que así viva, lejano de la muerte, en el fulgor de vida fugitiva, y sintiéndote altiva, vencedora en tu gloria, de un amor que te rinde su memoria. Claro, serenos ojos, que sois viriles del divino templo,
nunca sintáis enojos y sed siempre el espejo en que contemplo la idea y el ejemplo de la gran llama interna que aspira a ser constante y ser eterna. Hay ojos, aunque os viera con la fiereza cruel más inhumana y que se suspendiera la vista tan divina y soberana, mi llama tan ufana, resistiéndose al frío, mostraría sus fuerzas y su brillo. Si el amor que transforma cuanto vive en la tierra y en el cielo quisiera tener forma de un soñado anhelar, de un dulce anhelo, seguiría tu vuelo más raudo y firme entonces que torbellinos acres, yertos bronces. Y ten ya por seguro de mi amor tan constante y levantado, que ni el soberbio muro pondrá límite al fuego, que acendrado por designio de lado, aspira para verte a nadar en las aguas de la muerte. 1000 veces te imagino, nimbada de tu fuerza y de tu gloria, con el poder divino que renueva la vida y la memoria, escribir otra historia donde tu pensamiento respondiese cual eco a cuanto siento. Y al instante te veo, imagen tan verdad, que nunca huye del mar de mi deseo, lucero tan capaz que luego influye y helado restituye, para que en 1000 maneras me dé sin burla el bien de veras. Canción, de aquí no pase. Cese tu dulce canto, que el alma es resplandor sin triste llanto. Muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia y se cierra la sesión. No.